vamos a comenzar la presentación de hoy. En realidad lo que estamos haciendo en este momento es grabando un trozo de la presentación que no se pudo filmar el día de ayer, así que van a ver que estamos con distinta ropa y van a notar algún cambio, porque después vamos a enlazar con la presentación que se filmó el día de ayer. Bueno, el tema del que les voy a hablar es el tema de la autoestima. Cómo fortalecer y mejorar nuestra autoestima con EFT. Acá pusimos una frase del Principito: si alguien ama una flor y no existe más que un ejemplar en millones y millones de estrellas, ese es motivo suficiente para que ese alguien se sienta feliz cuando la mira. Muchas veces nos comparamos a nosotros mismos, nos miramos con autodesprecio, nos juzgamos, nos criticamos y vamos a tratar de entender por qué nos pasa eso y qué podemos hacer al respecto. Para comenzar quería contarles una historia que se da en un lugar no muy cercano, pero tampoco tan lejano de donde nosotros estamos. Es la historia de un ave que estaba entrando en su adolescencia y tiene un diálogo con su madre y le plantea lo siguiente: mamá, ¿qué me pasa a mí que quiero ser como los albatros? Quiero volar como ellos, quiero poder ver desde la altura los peces y poder pescarlos. Quiero poder entrar y salir del agua con rapidez. Quiero ser un albatro y no me siento feliz con quien soy. Encima me siento muy torpe al caminar y cuando intento volar no puedo hacerlo. Hay algo malo en mí. ¿Por qué no soy como los albatros? La madre lo miró con mucha ternura y le dijo: voy a contarte una historia. Había en un jardín muchas flores. El problema entre ellas es que una quería ser la otra. La blanca quería ser rosada, la rosada amarilla, la amarilla fucsia. Y así estaban una y otra vez intentando ser como las demás. Y de ese modo no podían percibir su propio perfume, ni podían emitirlo, porque estaban tan pendientes del perfume de las otras, que se olvidaban de su verdadera esencia. Hasta que llegó un jardinero que empezó a devolverles con su mirada amorosa la cualidad de lo que ellas estaban hechas. Y comenzó a hablar con la rosa y a explicarle la naturaleza de su perfume, cómo se hacían esencias, cómo se hacían colonias, perfumes, y cómo tenían propiedades terapéuticas para las personas. La rosa comenzó a sentirse más llena de vida, empezó a brillar y le contagió ese entusiasmo al jazmín, el jazmín a las fresias a las azucenas. Y ese jardín comenzó a brillar de otra forma, porque cada uno empezó a valorarse por sus propias cualidades, sin estar tan pendiente de la comparación con el resto. El hijo la quedó mirando, perplejo por este relato, y entonces sintió en su interior ganas de sumergirse en el agua, y dio unos pasitos torpes en la tierra y se sumergió a gran velocidad y comenzó a nadar en busca de peces. Y se sentía, siendo un ave, como pez en el agua. En esto que andaba por ahí, en las aguas del océano, se encontró con uno de sus amigos, los albatros, y comenzaron a charlar. Y el albatro le dijo: yo quiero ser como vos, quiero ser un pingüino, quiero poder de algún modo estar protegido de la temperatura del agua, poder sumergirme y que mis plumas estén secas, poder nadar como nadan los peces y poder salir a la superficie, que nada me afecte del entorno y poder estar siempre protegido. Y el pingüino le respondió: mi madre me enseñó que lo mejor que puedes hacer es ser vos mismo, conectarte con tu esencia, brillar en lo que tú brillas y también alimentarte del brillo de los otros, pero sin querer ser ellos. Desde ese día el pingüino y el albatro fueron amigos inseparables y se retroalimentaron de sus cualidades mutuas. Bueno, esto es un poco lo que nos pasa con
los problemas de autoestima. Vivimos comparándonos con las cualidades de los otros y en aquellas cosas en que nos sentimos capaces, buenos, que tenemos un buen desempeño, tenemos mecanismos donde desestimamos eso y sufrimos por no parecernos a tal o cual persona o tener tal o cual cualidad. El sentido común nos diría que lo más lógico sería que naturalmente pudiéramos aceptarnos, apreciarnos y amarnos. Pero en nuestra experiencia nos encontramos con muchas personas, y nos pasa también a nosotros mismos, que tenemos dificultad de apreciarnos, de amarnos, de querernos tal como somos. ¿Por qué será este proceso? ¿Qué lo provoca? ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto es un poco lo que vamos a tratar de explicar en la conferencia de hoy. La autoestima, etimológicamente la palabra, proviene de la raíz aes aeris, que significa cobre en latín, es el metal del que se hacían las monedas antiguas, y el sufijo tim, que tiene que ver con poner precio a algo, honrarlo, valorarlo. O sea que sería como poner el precio en monedas de alguna cosa. Y cuando lo aplicamos al autos, que quiere decir el sí mismo en griego, la autoestima es como ponernos precio a nosotros mismos. Una definición con la que nos podemos aproximar a la autoestima es la forma en que nos percibimos y evaluamos a nosotros mismos y lo que sentimos de acuerdo a esa evaluación que hacemos. Y eso tiene relación con una capacidad, que es la capacidad para valorarnos a nosotros mismos, amarnos, aceptarnos y sobre todo el deseo de hacer uso de esa capacidad. Porque si no la utilizamos, la capacidad está ahí, pero no podemos disfrutar de sus beneficios. A veces nos parece que nos conocemos a nosotros mismos en forma intuitiva, que sabemos quiénes somos intuitivamente. Pero en realidad lo que sucede es que nos conocemos a nosotros mismos a través de una teoría, a través de conceptos, a través de palabras con las cuales nos hablamos. La teoría es un conocimiento especulativo considerado sin ninguna referencia a una aplicación concreta. O sea que no hemos comprobado en la práctica si la teoría es o no es, pero nos manejamos como si fuera una verdad absoluta. Y esa teoría que tenemos sobre nosotros mismos genera consecuencias a nivel emocional, a nivel de los pensamientos y a nivel de la conducta, más allá de que sea ajustada a la realidad o no sea ajustada a la realidad. Como el pingüinito que se sentía siempre en falta por no ser como su amigo el albatro. En su teoría de la realidad, él tenía que poder volar y no podía valorar esa capacidad de nado impresionante que tiene y de adaptación al medio que le ha permitido sobrevivir como especie a través de los siglos. Y la autoestima, si la miramos un poco más de cerca, en realidad vamos a tener que desglosarla en tres conceptos. El autoconcepto, la autoimagen y la autoestima propiamente dicha. El autoconcepto es esta teoría de la que hablábamos hoy, la red de creencias en relación a uno mismo. Soy buena persona, soy bajo, soy alto, soy educado, soy malo para el deporte. Nosotros tenemos como una teoría sobre nosotros mismos. La autoimagen es la representación mental que tengo de mí mismo, la imagen que evoco cuando pienso en mí. Y la autoestima, propiamente dicha, es lo que siento en relación a la autoimagen y al autoconcepto. En realidad, cuando estamos hablando de autoestima, estamos englobando estas tres cosas, pero las vamos a separar ahora para poder entenderlo un poquito mejor. ¿Y por qué es importante tener una buena autoestima? Es importante porque nosotros en la vida nos movemos afrontando dificultades, problemas, situaciones con las cuales vamos creciendo. Pero para poder enfrentar esos desafíos, esas dificultades, necesitamos creer que vamos a poder con ellas. Tener cierta seguridad en que nosotros somos más que las dificultades, que somos más que los problemas, que somos más que el desafío que tenemos enfrente. Y si nos sentimos capaces de lograr cosas, tenemos muchas más chances de poder lograrlo que si no nos sentimos capaces. Como decía Henry Ford,
tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón, estás siempre en lo cierto. Porque si crees que no vas a poder, ya desde esa creencia va a ser muy difícil que lo logres, porque ante el primer desafío, la primera dificultad, vas a bajar los brazos y vas a dejar de intentar. Solemos pensar en la autoestima como un concepto muy general, estático, poco modificable, como si la autoestima fuera algo así como rasgos físicos, como si fuera nuestro color de cabello o la forma de nuestras uñas, algo que no se modifica a través del tiempo. Sin embargo, la naturaleza misma de nuestra autoestima es poder cambiar y además moverse por grados de acuerdo a las distintas áreas de mi vida que son importantes para mí. O sea que no tenemos una autoestima única y homogénea, sino que ese sentimiento de nosotros mismos va a ser distinto según los ámbitos en los que nos movamos o nos enfoquemos. Por ejemplo, una persona puede sentir un buen nivel de autoestima en su ámbito laboral porque se cree eficiente, porque hace muy bien las cosas, porque es resolutivo, pero en el ámbito familiar se siente con una autoestima pobre porque se siente un mal padre, una mala madre, que no quiere decir que sea cierto, esto es lo que se dice a sí misma la persona en relación a ese ámbito. Otro puede sentirse con un muy buen nivel de autoestima en el ámbito social, pero cuando entra en el plano personal y se queda solo, se siente empobrecido emocionalmente, o lo mismo podemos decir del ámbito académico. Y hay una diferencia que es importante hacer entre la aceptación incondicional y la estima o la autoestima condicionada. Habitualmente caemos en un error o en una trampa, los seres humanos, que es querernos por lo que hacemos bien, querernos por nuestros éxitos, querernos por nuestros logros. Y eso es como una especie de chantaje que nos hacemos a nosotros mismos. Me voy a querer si logro tal cosa, me voy a aceptar si me sale bien tal otra. Y esto es lo contrario de lo que intentamos hacer en el trabajo con FT y lo que tratamos de aclarar en esta presentación. Poder generar un contexto amoroso con nosotros mismos, poder generar un contexto empático con nosotros mismos, va a hacer que la autoestima pueda crecer. Es como el abono que ponemos en la tierra para que las plantas puedan crecer y dar sus frutos. Si no tiene ese abono, la tierra va a estar muy empobrecida. Y ese abono, ese rapport con nosotros mismos, esa especie de mentoraje que hacemos sobre nosotros mismos, es lo que nos va a permitir fortalecer nuestra autoestima, que es lo contrario de este chantaje que significa la estima condicionada. Entonces, Albert Ellis nos dice que cuando nos autoaceptamos en base a... Cuando nos autoaceptamos, calificamos nuestras conductas o nuestro desempeño, pero nunca nosotros mismos como personas. Esto sería la base de la aceptación incondicional. Que yo puedo evaluar mi desempeño, si lo hice bien, si no, si me equivoqué, pero nunca voy a poner en juego lo que yo valgo como persona. Yo soy más que mi desempeño, yo soy más que mis errores, yo soy más que mis éxitos o mis logros. Y a pesar de que podamos tener conductas adecuadas o desacertadas, siempre vamos a conservar nuestro valor esencial como persona. Y hay un axioma de Maslow que dice: todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno de respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse a sí mismo y que se le estime. Y esto es lo que nosotros repetimos cada vez que hacemos EFT. A pesar de este problema, a pesar de esto que no me salió bien, yo me acepto y me amo completa y profundamente. Y esto que decimos a nivel lógico y racional, y estamos convencidos, a veces nos falta llevarlo al plano del corazón, al plano de las emociones, porque nos cuesta creerlo del todo y llevarlo
al plano del sentir y del hacer, transformarlo en una conducta o en un hábito. En eso es lo que nos vamos a enfocar en la segunda parte de la presentación, donde veamos justamente qué podemos hacer con el trabajo de EFT para mejorar nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen y nuestra autoestima. Entonces, nuestra crianza apunta al descentramiento de nosotros mismos, porque el niño de por sí tiene una naturaleza egocéntrica. El niño ve el mundo desde su propio universo personal. Entonces, cuando quiere algo, quiere ese algo y no puede entender por qué le dicen que no. Y el trabajo de los padres y maestros es que el niño vaya entendiendo los no, que el niño aprenda que además de un acelerador existe un freno, y que son tan importantes el acelerador como el freno, porque un acelerador sin freno es tan inútil como un freno sin acelerador. O sea, tienen que estar los dos elementos. Nuestros frenos son los no que nos van incorporando los padres en la crianza. ¿Y cómo nos enseñan el no? ¿Cómo nos lo enseñan? No porque está mal. Bien, no porque está mal. Pero ¿cómo lo hacen? Te dicen, ahí está, al principio vas a meter los dedos en el enchufe y lo primero que viene es el golpe en la mano, o el grito, o la mirada de enojo, o no te quiero más. ¿Sí? Eso... a través de la desaprobación. Muy bien, la desaprobación y la aprobación es la forma en que nos vamos domesticando, ¿sí? Nos vamos domesticando para entrar en la cultura. Y eso, que fíjense que nos marca tan a fuego que nosotros somos por la mirada de nuestros padres. Padres hablo en modo genérico, ¿no? Son las personas que nos dieron amor en esos padres, maestros, tíos, quienes nos han criado. Somos a través de esa mirada. Y eso nos marca a fuego. El problema es que a veces nos quedamos con esa marca como si fuera una marca imborrable y de por vida, cuando fue simplemente un aprendizaje transitorio. ¿Voy muy rápido? ¿No? Esto que debía ser una incorporación instrumental del no, del límite, para eso era la cara de enojo, les aviso. Cuando mamá o papá nos retaban o nos miraban mal, era para que incorporemos el límite, no era porque no nos querían. Si tus padres no te quieren, lo más fácil que pueden hacer es dejarte hacer lo que quieran. El tema es que muchas veces arrastramos generacionalmente cuestiones de crianza que a veces han puesto los límites de una forma muy errónea. La forma en que pusieron el límite fue muy errónea. Pero aún así, aunque hayamos tenido padres lo suficientemente buenos, porque tampoco que sean perfectos, ¿no? Que sean lo suficientemente buenos, igualmente eso nos va a dejar una marca en relación a la crianza, porque para poner los límites, si nos dicen no, querido, no toques el enchufe, por favor, el nene, que es curioso, al ratito va a ir y lo va a volver a hacer. Entonces, en un punto, el límite entra como con cierto grado de sacudón, ¿sí? Es muy intenso. Y queda grabado en forma mucho más intensa de lo que es en el niño. ¿Por qué? Porque en ese momento la aprobación y el cariño de los padres son cuestiones de vida o muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en ese momento la aprobación y el cariño de los padres? Porque dependemos de eso, no nos podemos valer por nosotros mismos. El animal que se aleja de la manada se muere. Y fíjense, ¿saben lo del marasmo, el hospitalismo, ¿no es cierto? Que los bebés que son atendidos y cuidados biológicamente en una forma perfecta, pero no se les da contacto físico, de tocar al otro, de mirarlo, de hablarle, del tono de voz, de la mirada, los bebés que no tienen eso no pueden sobrevivir. O sea que en ese momento, literalmente, es cuestión de vida o muerte para nosotros la aprobación y el cariño. Y además, cuando nos ponen el límite, primero percibimos una amenaza. ¿Cuál es la amenaza que tenemos? Que no, que abandono. Que me abandonen, que me dejen, que no me quieran. ¿Y cómo lo percibimos? ¿A través de qué? De los gestos de los padres, del tono de voz, del enojo, me retiran la mirada, me miran de otra forma. Y eso queda grabado a fuego, como recuerdo, no siempre consciente, ¿sí?
Los que han trabajado con EFT, a veces nos viene una memoria, un recuerdo que estaba enterrado ahí, de los 3 años, de los 5 años, en relación a esto. Las emociones que sentimos en ese momento son muy intensas porque además todavía no tenemos la capacidad lógica de procesar esa emoción. Sentimos ansiedad, vergüenza, enojo, miedo. Y también los mecanismos fisiológicos del estrés que se activan en ese momento ablandan la cera. ¿Vieron lo que es un escultor de cera? Cuando hacen un muñeco de cera, lo primero es ablandar la cera. Estas situaciones hacen que nuestra cera, que ya de por sí está blandita en la infancia, se ablande más cuando estamos con estrés en el cuerpo. Y cuando está blandita, las impresiones quedan más grabadas en la cera. Y además nos dejan creencias sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el mundo, muchas de las cuales nos van a acompañar toda la vida si es que no las retrabajamos. A ver, ¿qué creencias puede grabar un niño a partir de un reto de los padres? ¿Qué es malo? No soy bueno. No me quieren. Soy torpe, soy ignorante. No sirve. En comparación no soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente bueno. No sirve. No sirvo. Fíjense que yo lo traigo a primera persona, ¿sí? Porque las creencias son como frases cortitas que nos repetimos a nosotros mismos y que tienen un valor casi de verdad incuestionable. Y que muchas se grabaron en una edad que ni siquiera podíamos discernir con nuestra capacidad cognitiva si eso era así o no era así. Muy bien. Nosotros tenemos que aprender a contextualizar y relativizar eso que aprendimos en la infancia. ¿Sí? Contextualizar y relativizar, ¿qué quiere decir eso en español? Ponerlo en el contexto adecuado. Muy bien, ponerlo en el contexto adecuado. O sea, no era que mi mamá no me quería, no era que mi papá me iba a abandonar, era simplemente que me estaba diciendo no pongas los dedos en el enchufe. ¿Se entiende? Pero eso lo puedo hacer ahora de adulto. El niño no contextualiza, usa la lógica todo, nada, blanco y negro, siempre, nunca, nadie, todos. Entonces nuestra tarea de hoy como adultos, si queremos hacer algún cambio en relación a nosotros mismos, es contextualizar y relativizar esos aprendizajes del pasado, conservando lo que nos sirve y dejando ir lo que ya no sirve. Y fíjense que además, si nosotros nos quedamos con esa desaprobación de los padres en aquel momento que era puntual, la grabamos como una creencia, vamos a ir por el mundo buscando aprobación de los otros, ¿sí? Como sustitutos de nuestros padres. Entonces, si alguien me dice, no te queda bien ese peinado, o mirá, en esto no lo hiciste bien, voy a sentir una herida tremenda, porque estoy conectado a aquel hecho y a aquella creencia de la infancia. Entonces, si yo ando muy necesitado de nutrirme desde afuera, que sería aquella parte de los vasos comunicantes más chiquita, es porque no he llenado lo suficiente mi propio vaso. Pero si yo lleno mi propio vaso, no solo que voy a compartir con las personas de mi entorno, sino también voy a tener para repartir a los demás. Entonces, esta idea que la autoestima es contraria al amor a los demás, ¿sí? Es una idea errónea. En todo caso, la autoestima será contraria a la falta de estima, a la desestima de uno mismo, pero no se contrapone con el querer a los demás. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es una idea errónea que muchas veces hemos grabado en la infancia. Muy bien. Y fíjense lo siguiente. Esas situaciones que grabamos de niños nos quedaron guardadas en una especie de libro que tenemos en la cabeza, en el corazón, un libro simbólico donde están escritas todas nuestras creencias de la vida, que Gary Craig las llama como, los que saben FT, los escritos en las paredes de nuestra mente, de nuestro palacio, ¿sí? Esas creencias que están escritas en ese libro interior, las hemos guardado en una etapa temprana
Y hay una especie de sistema, como un preceptor, como un celador, como un policía interior, que nos marca y nos señala cuando nosotros nos alejamos de esas creencias que tenemos. ¿Se entiende? O sea, si yo creo que debo ser humilde, no debo autoelogiarme, cuando me autoelogio frente a los otros, ¿qué voy a sentir? Culpa, porque hay una parte de mí que me dice, en tu librito dice que eso no es de una persona humilde, o en tu librito dice que eso es lo que no hacen las buenas personas, los niños buenos, las niñas buenas, no hacen eso. ¿Sí? Muy bien. Y la conformidad con nosotros mismos, el grado de capacidad de querernos, va a estar en relación con nuestro ideal. Cuando nuestro ideal es muy pesado, va a generar un desequilibrio porque no hay forma de complacer ese ideal interior. ¿Sí? Si yo creo que tengo que ser perfecto en todo para ser feliz, para estar bien conmigo mismo, es una trampa casi mortal, porque siempre voy a estar en falta, siempre me falta, no alcanzo, no doy la talla. ¿Cómo más nos decimos? No sirvo, no soy lo que... tanto para nada. No valgo nada, no puedo. ¿Eso dijiste? No puedo, no pude, no lo voy a lograr. Entonces, tenemos dos opciones. O quitarle un poco de peso, disculpen, no sonó. O le quito peso a mi ideal, ¿sí? Para que no sea tan pesado, porque si es tan pesado quiere decir que hay cosas de la infancia que no pude. Muy bien, contextualizar y relativizar. No pude contextualizar y relativizar, y ese ideal quedó así pesado como era para mí cuando era niño. Y yo me quedé, mi yo real quedó ahí, lo que yo me percibo a mí mismo quedó como una cosita así que frente a ese ideal siempre lo hace mal. Entonces yo tengo que lograr un punto de equilibrio que va a ser mi punto de sana autoestima. Si hay mucha diferencia entre los dos, voy a tener problemas en la autoestima. Como las creencias filtran el mundo, ¿dónde dijimos que guardábamos esas creencias? ¿En una especie de qué? En los escritos en las paredes o en un librito, ¿no es cierto? Interior. En ese librito interior tenemos escritas frases parecidas a esta, ¿sí? Con sus diferencias. Debo ser altruista, debo sacrificarme, debo reprocharme mis errores y equivocaciones y avergonzarme y castigarme cuando cometo un error. ¿Cómo se castigan las personas cuando cometen errores? Lloran, se deprimen, se ponen coloradas, se sienten culpables, se aíslan, se sienten tristes, sufren, se avergüenzan, se insultan, se retraen y dejan de hacer cosas. Que vamos a ver que eso tiene mucho que ver con la trampa del perfeccionismo. Este dejar de hacer cosas tiene que ver con una trampa que tiene el perfeccionismo. Muy bien. Los otros son más importantes que yo. El tiempo que me dedico a mí mismo es algo secundario. Creemos que esto del primero el deber y después el placer, creemos no que es algo temporal, sino que debería ser algo de por vida. Que primero están los otros, los deberes, las voluntades de los otros y después lo que yo quiero para mí. ¿Las? Primero las obligaciones y después las devociones. Muy bien, primero las obligaciones y después las devociones. Y nos repetimos. ¿Y qué pasa con lo que nos repetimos? Se graba, se incorpora. Muy bien. Y se acuerdan que, bueno, otro ejemplo más. Y se acuerdan que habíamos dicho que lo que nos repetimos con esa lógica de todo nada tiene que ver con que el niño no puede relativizar. ¿Se acuerdan? El niño no relativiza, pero nosotros ya somos adultos. Y hoy podemos empezar a relativizar esas creencias y dejar el todo nada, el siempre nunca. ¿Se acuerdan la imagen del ecualizador que nos traía Luis? ¿Sí? Estamos como en ecualizadores extremos que están o en un extremo o en el otro. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el punto justo para cada uno. Es distinto en cada persona. Equilibrio
pero intrapersonal. No es el que me imponen los demás después. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer con EFT para la autoestima? ¿Les parece que sería importante trabajar nuestro autoconcepto? Nuestra autoimagen y nuestra autoestima en sí misma, que es lo que sentimos, aunque la englobamos acá como el concepto englobaría estos tres, pero esto se refiere al sentimiento sobre sí. Podemos hacer algo en cada una de esas áreas con nosotros mismos. Esta es mi sugerencia, pero ustedes seguro que van a encontrar formas creativas de hacerlo a su propio modo y a su propio ritmo. Muy bien. En primer lugar, antes de hacer EFT, porque saben que hay un problema a veces con los que hacemos EFT, que lo hacemos de una forma mecánica. Entonces estamos, a pesar de que me pasó con mi hermano, me peleé, y estoy en lo mismo, la emoción baja, pero el patrón de pensamiento sigue igual. Entonces mañana tengo una situación similar y pasado tengo una situación similar. Entonces no fui a la raíz del problema. Si yo no tengo capacidad de relativizar, obviamente que voy a volver a caer en generalizaciones. Todo, nada, siempre, nunca. Nadie me quiere, todos están en mi contra. No hago nada bien. ¿Les suena la frase o...? Ah, bueno, pensé que me pasaba a mí. Después, la catastrofización. Cuando exageramos, esto que Luis llamaba amplificadores, ¿vieron? Pero amplificamos la parte que nos salió mal, no amplificamos nuestro logro. Entonces estamos ahí y después va a pasar esto y después ya veo que va a venir esta situación y no voy a saber cómo responder, y llega un momento que estamos aterrorizados frente a algo que no ocurrió y que probablemente no ocurra. Otra forma de pensamiento que tenemos que revisar es la rotulación. Esto que hablábamos hoy del ser y del estar. Del estoy atravesando pero no soy. Tengo este problema pero no soy este problema. Que es lo que decimos con la frase de EFT. A pesar de que tengo un problema, yo soy más que ese problema. También tenemos que cuidarnos de lo que se llama abstracción selectiva. ¿Qué es? Darle mucha importancia a algo y dejar de lado todo lo que lo contradice. Entonces yo me centro mucho en mi error. ¿Se acuerdan lo de la lámina y el punto de hoy? ¿Sí? Eso es una abstracción selectiva. Me enfoco en el punto todo el tiempo y dejo de ver la lámina. ¿Sí? Yo soy mucho más que ese punto, esos puntos o esas pecas que tengo. ¿Sí? Soy mucho más que eso. Y desde ahí puedo aceptarme y amarme, recuperando mi noción de totalidad. Yo no soy ni una suma de errores ni una suma de éxitos. Soy mucho más que eso. Y lo otro es la trampa del perfeccionismo. ¿Cuál es la trampa del perfeccionismo? Cuando somos perfeccionistas en alguno de los ámbitos, ¿se acuerdan que vimos varios ámbitos? Puede ser en el familiar, en el académico, en el laboral, en el social. Si soy muy perfeccionista en alguno de esos ámbitos, lo que va a suceder es que generalmente voy a tener un ideal muy elevado, o sea, muy pesado en la imagen que veíamos, ¿sí? Ese ideal elevado va a estar de la mano con una autoexigencia y una autocrítica excesiva, correspondiente al ideal, ¿sí? Por lo tanto, cometer errores no va a ser algo que me pueda dar permiso o que lo haga sin problema. Va a ser algo también pesado y voy a tener temor a cometer errores. Y si tengo temor a cometer errores, voy a tener ansiedad por el desempeño, ¿sí? Ansiedad de logro. Y si tengo ansiedad por el desempeño, voy a tener mayor probabilidad de fallos y errores. Y si tengo más fallos y errores, ¿qué me voy a decir a mí mismo? Soy una porquería, no sirvo para nada, me voy a estresar, temor a cometer errores, ansiedad, y entro en una espiral negativa, ¿sí? Que nos hace mucho daño a los seres humanos. Muy bien. Y también tenemos que tener en cuenta en relación al autocontexto, esto ya lo dijimos, contextualizar y relativizar.
Lo que se repite se internaliza y se graba, o sea que si nos repetimos una y otra vez, soy tonto, no sirvo, no voy a salir de esto es terrible, lo voy a fijar como una creencia, y la creencia es, las cosas son del color del cristal con que se miran, ¿no? Voy a mirar la realidad desde el color de esa creencia. Y también es importante, y esto sí es algo novedoso que podemos incorporar, la práctica del autoelogio. ¿Sí? Al principio les va a sonar un poquito raro, ¿no? Ya veo unas miradas así como decir, ¿y esto? Ya con el me acepto y me amo, ahí estábamos medio al horno, decir me acepto y me amo. Y ahora autoelogiarnos todavía es un desafío mucho mayor. ¿Cómo sería un autoelogio? A ver, ¿cómo sería autoelogiarme por algo? Qué bien esto que hice. Muy bien, qué bien esto que hice. Qué rico que salió. Qué rico que salió. Me veo estupenda. Bien, qué inteligente que soy. ¿Qué más? Me veo estupenda. Me veo estupenda. Y cuando Qué buena persona que soy. Y cuando me equivoco, tolerarme. En vez de decir, qué idiota, uy, no me di cuenta. Muy bien. O cometí un error, Claro. o revisarlo, pero no desde el juicio, no desde el rechazo, sino desde la actitud de autoaceptación. Es la única forma de cambiar. Si yo me juzgo y me critico, estoy en la trampa del perfeccionista. El perfeccionista no puede cambiar porque le tiene tanto terror a las equivocaciones que ni siquiera se las puede admitir, pasa la vida o negándoselas o dándose palos. Entonces, entre las dos opciones, de ninguna de las dos aprende. Muy bien. Y estar preocupado por él, no por lo que tendría que hacer. Tal cual. Desconectado de la realidad. Tal cual, está preocupado está como metido en sí mismo mirándose al espejo, pero un espejo distorsionado y negativo. No veo que Sí, tal cual. No ve lo concreto, no ve lo que los... Y cuando le dicen alguna cosa positiva, ¿qué dice? Pero No, eso me lo decís porque me ves tan mal, para que no me sienta mal. Yo te entiendo. hay una frase en las mujeres que cuando me dicen, ay, qué flaca que está, sí, pero tengo retención de líquido, ¿viste? Nunca. Sí, tal cual. O a mí me contaron una... Gracias, usted me lo dice, pero porque me ve así... Yo le agradezco la intención, pero no es necesario, yo ya sé que eso no es cierto. De ahí no hay forma de sacarla a la persona si ella no da el paso. Y ese clásico femenino cuando se les dice algo lindo, a todas les dirás lo mismo. A todas le dirás lo mismo. Siempre aparece Porque me tienes mucho cariño. ¿Cómo? Me lo dices porque me tienes mucho cariño. Claro, vos porque me querés y bueno, no querés que sufra. Siempre aparece el pero después de la frase esta. Siempre aparece pero. Tal cual. Y además creemos que si yo hago eso, soy una buena persona. Si yo no acepto los cumplidos, si los desmerezco, si me autocritico, soy bueno, soy humilde, qué buena persona. Además lo decimos, qué bueno que es fulanito. Mirá, yo le dije, qué bien que estás, y me dice, no, no será para tanto. Qué modesto, ¿sí? Y si es lo contrario, no lo valoramos. Entonces, revisemos esa creencia, ¿sí? Aunque esté generalizada, revisémosla, porque por ahí nos hace sufrir. Y ahora yendo al trabajo específico con EFT, lo primero que yo les voy a proponer es la toma de conciencia de las creencias negativas. Porque con EFT trabajamos mucho sobre las emociones y un poco menos sobre las creencias, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a darnos cuenta de cuándo apareció una creencia negativa en relación a la autoestima? ¿Cómo nos damos cuenta? Por vía de la emoción. Yo me estaba sintiendo bien, pasó algo y me empecé a sentir mal. Eso me está avisando de que pasó algún pensamiento por mi mente, algo se movió que me conectó con el malestar. El detector, la alarma que suena es el malestar emocional. Entonces, yo podría hacer tapping sobre la emoción, pero si no hago conciencia sobre la creencia, ¿qué pasa? Si no estoy siendo preciso, no voy a Frente a hacer. otro evento. Va a volver frente a otro evento, lo resuelvo en el momento y vuelve a aparecer, ¿sí? Porque la raíz sigue estando. Entonces, si hago conciencia de la creencia, puedo utilizar esta frase. A pesar de que pensar que no sirvo para nada me hace sentir angustiado, me hace sentir triste, me da vergüenza, me acepto y me amo completa y profundamente. ¿Sí? Voy trabajando, acuérdense que esto no es de una vez,
yo lo trabajé una vez y no se me fue la creencia. No, habitualmente va a llevar muchas más veces que una vez, ¿sí? Sobre todo esas creencias que están arraigadas y repetidas y machacadas, tengo que hacer un trabajo de desprogramación de esa creencia. Entonces voy a machacarle, pero con amor, con afecto, con autoaceptación. Además de esto, es importante buscar escenas relacionadas con la creencia para poder soltarlas y dejar ir. En el caso que hablábamos hoy, el reto de papá, el reto de la mamá, la vez que me avergonzaron mis compañeritos frente a un grupo, la vez que la maestra me dijo tal cosa. ¿Por qué es importante trabajar con esto? Si es historia pasada, ¿por qué será importante? Y porque cada vez que... Es presente porque yo la revivo cada vez que me pasa algo de esto. Porque vivimos condicionados a partir de eso. Y estamos condicionados, vamos con la mochila de todos estos hechos emocionales no resueltos que activan creencias, que encienden distintas luces, que tocan distintas teclas y que hacen que sintamos determinadas cosas y creamos determinadas cosas. Por eso es muy importante lo que nos propone Gary Craig de las 3P, el proceso personal de paz, que es revisar toda la historia nuestra e ir trabajando todas esas fuentes de creencias y de emociones del día de hoy, ¿sí? Si no lo han hecho, les recomendamos, a veces está bueno hacerlo solo, a veces necesitamos de la ayuda de otros porque tenemos cosas muy pesadas, que está bueno trabajarlos con un terapeuta, pero es muy recomendable hacer esa limpieza para empezar a desactivar las creencias y las emociones que nos hacen daño en el presente. También podemos instalar nuevas creencias con EFT. Y les voy a proponer un breve ejercicio, ¿les parece? Si no saben de qué se trata, pero bueno, me gusta porque me tienen confianza. El ejercicio es el siguiente. Vamos a imaginar una persona que tiene problemas de autoestima, ¿sí? Como decía Luis, ninguno de nosotros, ni de los que están allá en la otra conferencia. Pero esas personas que tienen problemas de autoestima, vamos a hacer unas frasecitas, primero que se dirán en negativo y después vamos a ver en positivo qué pueden decirse para cambiar la creencia, ¿sí? A ver, les planteo una situación y ustedes me hacen como el mapa interno de la persona. Estamos jugando, estamos creando, pero algo de eso nos va a reflejar algo de nosotros mismos. Hay un chico que la novia lo dejó y se fue con otro, ¿sí? Y él se dice acerca de sí mismo como frases. ¿Qué se puede decir? Soy un fracasado. Muy bien, soy un fracasado. ¿Qué más se puede decir? Soy mejor que yo, ¿verdad? Muy bien, soy un fracasado, No tengo suerte. no tengo suerte. Era de esperarse. Esperen que no... Lore, nene, dame una manita. Ya, claro. Muy bueno. Yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, aún así me acepto y me amo. Escribir y pensar. Alguien dijo, el otro es mejor que yo. ¿Qué más dijeron por ahí? Ah, pero qué bien que está de autoestima ese muchacho. Está bueno eso. Esa es la, tenela que la vamos a anotar para la corrección de la creencia. Siempre me abandona. Siempre me abandona, muy bien. Si hubiera sido mejor. O sea, lo podríamos poner, no soy lo suficientemente bueno, ¿eh? O no soy bueno. No soy perfecto como quisiera. No soy perfecto, muy bien. Soy perfecto. ¿Alguien? No soy feo. no soy perfecto, soy feo, me lo merezco. No se merece a la chica. Yo tengo la culpa. No me la merezco. Yo tengo la culpa. Soy mala persona. Somos especialistas, ¿eh? A ver si nos pasa lo mismo con las creencias positivas, ¿eh? Porque en esta tenemos un entrenamiento impresionante. Bueno, vamos hasta ahí. Sabemos que podemos hacer una lista de 20. Ya basta, ya está. Salgamos del momento depresivo. Que nosotros vamos a hacer tapping con esa persona o con nosotros mismos cuando tenemos estas creencias. Podemos hacerlo como dijimos hoy, aunque pensar que el otro es mejor que yo me hace sentir deprimido, triste, angustiado, me acepto y me amo completo y profundamente. Ese es un paso importante. Pero además, tengo que empezar a ver qué quiero creer sobre mí mismo en vez de esto.
¿sí? Porque no solo que la mayoría de estas creencias no son reales, sino que aunque alguna de ellas fuera real, me hace daño. Entonces yo tengo que no negar la realidad, pero sí adaptar mi creencia a que me ayude a salir del pozo, no a que me siga hundiendo. ¿Se entiende? Sí. A lo mejor el otro es mejor que yo, pero contextualizar, relativizar, ¿en qué aspecto es mejor que yo? ¿Sí? Se puede medir si uno es mejor o no es mejor. Se puede decir hasta qué punto. Porque estas son etiquetas globales, generalizaciones que hacemos, pero que en realidad cada ser humano es irrepetible y único, como esa flor, como la rosa del Principito. Muy bien, ¿cómo hacemos? Quédate, Lore, un ratito, ¿eh? ¿Cómo hacemos para trabajar sobre estas creencias? ¿Cómo sería la creencia que podría reemplazar a soy un fracasado? Elijo la oportunidad de aprender a ser feliz. Bien, pero busquemos, ella está linda como marco general, pero respecto, la persona dice, bueno, yo elijo la oportunidad para ser feliz, pero sigo siendo un fracasado. Soy un ganador. Entonces la idea es que la creencia empiece a competir con esta otra. Bien, ¿cuál es el problema de soy un ganador? Que no me lo creo. Que no me lo voy a creer. Si estoy acá, paso de un punto De un extremo al otro. del ecualizador al otro. Entonces, claro, la idea sería que sea un intermedio entre un fracasado y un ganador. A ver, de a uno. Empiezo a aceptarme. ¿Qué más? Puedo ser afortunado. Bien, puedo ser afortunado. Aunque a veces fracasé. Puedo mejorar. A veces fracasé, puedo mejorar. No era para mí. Tal vez no era para mí. Ahora, lo importante en todo esto, paso previo, contextualizar y relativizar. Soy un fracasado, ¿no es muy global esa afirmación? Primero, usa el ser. Yo no soy, ni dejo de ser un fracasado, ni soy exitoso, dejo de serlo. ¿Sí? Estoy en un momento en que me siento fracasado. Tengo una frustración en relación de eso. Además, la palabra fracaso yo siempre la reencuadro como frustración. ¿Vieron la diferencia? Es un matiz, pero es muy importante. El fracaso te cierra todas las puertas. Claro. O aunque a veces no me salgan las cosas, también ahí estás reemplazando fracasado y frustración. Muy bien. Aunque en esta situación fracasé, elijo utilizar esta situación de trampolín para salir adelante. Perfecto. Entonces, reencuadrar los errores, las equivocaciones, no son necesariamente fracasos, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que hacer un jueguito con el lenguaje. No recuerdo las otras. Fue mi culpa, bueno, ahí podríamos usar las categorías de Luis, intrapunitivo, extrapunitivo, ¿sí? ¿Será mi culpa? ¿Se fue con otro? ¿Me engañó? Algo tal vez tengo que ver yo, pero tampoco es todo mi responsabilidad, ¿sí? Siempre me abandonan, ¿sí? Cuando vean esto, ya desconfíen. Siempre que vean el siempre, desconfíen. Ahí sí hay un siempre. Los siempre, nunca, todo, nada, todos, ninguno, no existen en la realidad. Son categorías de nuestra mente. Entonces, cuando estamos diciendo siempre más algo negativo, revisémoslo. ¿Sí? ¿Cuándo se magnifica el feliz? Sería una magnificación, muy bien. Bueno, la idea entonces es tomar la creencia negativa y escribir una creencia positiva alternativa que sea creíble para mí. Y puedo hacer tapping sobre eso. Y les recomiendo, esto a mí me encanta, un ejercicio con tarjetitas, donde de un lado escribo la creencia que quiero dejar. ¿Sí? Es más, la puedo escribir en lápiz para poder borrarla más adelante. Y del otro lado de la tarjeta, escribo con un color que me guste la creencia que quiero instalar en mí. Y la tengo visible en la mesita de luz, en la computadora, en el espejo del baño, donde puedo hacer tapping, ¿sí? Con la una y con la otra, hasta comenzar a ablandar nuevamente esa cera que se había endurecido para empezar a hacer cambios en mis creencias. ¿Se entendió el ejercicio como es? Sí. Gracias, Roberto. Muy bien, paso siguiente. Ya me avisaron que estamos cortitos de tiempo, así que quiero darles toda la presentación. Repetirnos esas frases en estados de relajación es algo muy positivo, ¿sí? Porque ustedes saben que
nosotros manejamos distintos niveles de alerta, ¿sí? Por ejemplo, después de la siesta no estamos muy en alerta, ¿sí? Estamos ahí. Pero hay otros momentos en que estamos muy activados y muy alertas. Cuando estamos muy alerta, sobre todo si hay un peligro potencial, estamos más alerta, la información nueva no entra. No entra ¿por qué? Porque en ese momento el organismo entiende que hay un posible peligro ahí afuera. Entonces, ¿de qué me sirve aprender matemáticas si tengo una yarara ahí enfrente que está haciendo... Yo lo que tengo que hacer es ver cómo resuelvo esto, no aprender información nueva, ¿sí? No me voy a poner a leer un libro mientras tengo la víbora ahí al lado. Lo que voy a hacer es salir de la situación y después, cuando esté relajado y en calma, puedo revisar esa información que había grabado. Los contextos terapéuticos son muy buenos en este sentido, porque nos relajamos frente a otros, nos abrimos, ablandamos la cera y podemos hacer cambios. Los estados de meditación son muy buenos, porque uno en ese contexto de relajación desactiva ese estado de alerta y puede empezar a grabar otra información nueva, ¿sí? El tapping crea estos estados de relajación, ¿sí? Pero no el tapping automático y rápido y acelerado, sino el tapping con rapport, con empatía conmigo mismo. Muy bien, ¿qué puedo hacer para trabajar la autoimagen? Lo anterior era el autoconcepto. Podemos trabajar con una foto de nosotros mismos, con un espejo, observando con nuestro nombre escrito en un papel, observando y haciendo tapping, ¿sí? A veces mirándome al espejo y haciéndome tapping y aceptándome con lo que me gusta, que es fácil, y con lo que no me gusta de mí, ¿sí? Todo eso es parte de lo que yo soy. Y aún cuando yo quiero cambiar cosas, aún en el plano físico, quiero ir al gimnasio, quiero bajar de peso, quiero lo que fuere, tengo que partir desde la autoaceptación. Porque desde el rechazo voy a caer en la trampa del perfeccionista, ¿sí? Y voy a generar un círculo vicioso. Bueno, esto tiene que ver con el punto anterior. Cuando estoy trabajando con el espejo o con una foto mía, voy a hacer conciencia de qué me digo. ¿Qué sentimientos me surgen? Sentimientos de rechazo, sentimientos de angustia, sentimientos de vergüenza. Y los voy a trabajar sobre cada uno de ellos. Voy a revisar si tengo un ideal demasiado elevado, al que no llego nunca y siempre estoy en falta. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a revisar? Para hacerlo más real. Claro, para cambiarlo, porque no me sirve eso. No me sirve esa meta si siempre es como el horizonte que se va cada vez más lejos. Tiene que ser un ideal posible. Y tengan presente en esto de la autoimagen que irradiamos lo que creemos. Lo irradiamos. Acá no es tanto parecerse a tal modelo o a tal deportista, sino descubrir mi belleza interna. Hay una película bellísima que se las recomiendo, ya tiene sus años, de Barbara Streisand, que se llama El espejo tiene dos caras. Si no la vieron, véanla porque es una delicia para trabajar este tema. Y en el cambio que ella hace en un punto, no les voy a contar la película, pero hace un cambio, una transformación donde empieza a irradiar esa belleza que ella tiene, ¿sí? Y no es la belleza de las modelos, no entra en ese estándar, en ese canon, pero irradia eso que ella cree sobre ella misma. Muy bien. Y finalmente, para trabajar con la emoción, ¿se acuerdan? Autoconcepto, autoimagen y autoestima, o sea, la parte de la emoción. Lo primero es lo anterior, trabajar sobre la autoimagen y el autoconcepto, y lo segundo es poder sembrar en nuestro jardín sentimientos de amor, de empatía con nosotros mismos, de alegría, de gratitud. Esto lo podemos hacer haciendo tapping y enviándonos amor a una parte de nuestra historia, a un momento, a esa vez en que me avergonzó una compañera del colegio o un compañero me dijo tal cosa y yo me sentí mal, enviándome luz, amor, aceptación, ¿sí? Porque por más que eso no existe más, el recuerdo existe y está presente, y yo estoy enviándole luz y amor a esa parte de mí, a esa parte que no se sintió amada, a esa parte que no se siente amada por sí mismo. Entonces, a través del amor puedo empezar a mover ese campo cuántico, ese campo energético, para empezar a cambiar la información que hay en mi sistema.
Bueno, esto era lo que quería transmitirles. Para una o dos preguntas y de ahí quiero hacer un anuncio antes de que salgan del cuarto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Sí, alguna reflexión sobre cómo estos conceptos que me parecen muy importantes se dan en el mundo educativo, o sea, en la familia o en la escuela. Que te conteste sobre... Sí, el tema del... Yo siempre, los que han ido a mis cursos saben que yo tengo 3 o 4 anécdotas de la infancia en relación a la educación, a las maestras. La maestra de tercero. La maestra de tercero. Los gansitos que me perseguían en el campo. Pero más allá de eso, estas cosas que contamos con humor, realmente quienes nos educaron hicieron lo que pudieron, pero a veces lo hicieron no del todo bien, ¿no? Y hay experiencias más traumáticas que otras. Entonces, hoy muchos docentes me dicen, hoy estamos en el otro extremo, ¿sí? Es casi imposible poner límites a los niños, porque no hay como una base, no se grabó ese no que estábamos hablando hoy, que se graba muy temprano. Ya un niño de 7 años, si no incorporó el no, va a dar mucho más trabajo. Y si tiene 15, mucho más. Y si tiene 30, ya les digo, va a estar difícil. Entonces, el niño aprende a decir no antes de sí. Claro, porque también se autoafirma desde ahí, desde su no. Pero él tiene que incorporar el límite de los padres en una edad muy temprana. Los maestros colaboran con eso, ¿sí? Y hoy la educación tiene ese problema, digamos. Los niños, antes nosotros le transferíamos el lugar de autoridad a los maestros desde nuestro interior, porque nuestros padres también lo hacían, y hoy Google sabe más que la maestra, ¿sí? YouTube sabe más que la maestra, en la concepción de ellos me refiero, ¿no? Entonces es muy difícil, si alguien no te da autoridad, que pueda aceptar algo que venga de vos como para incorporarlo, ¿sí? O sea, yo respeto a alguien cuando me habla con autoridad, y que me habla con autoridad quiere decir que sabe más que yo. Siempre que yo sea flexible y no esté en el otro polo opuesto de la autoestima, donde estoy creyéndome más que todo el mundo, one up. Entonces, yo creo que la dialéctica un poco de este momento de la educación es esto. Cómo incorporar los límites en los chicos. Hay temas sociales también que ya darían para toda una conferencia aparte. Pero sí es una tarea que la escuela tiene que reforzar el límite, y el límite con amor. Yo siempre digo que el límite es como la baranda de las escaleras. Sería más linda estéticamente una escalera sin baranda, pero nadie se asomaría, nadie se sentiría seguro subiendo varios pisos en una escalera que no tiene baranda. El límite de algún modo me coarta la libertad. Yo no puedo andar libremente por el borde de la escalera, pero también me da un lugar firme de donde aferrarme y por donde poder subir y andar con tranquilidad. No sé si está... Sí, muchas gracias, muy bueno. No. Sí, totalmente. O sea, si el padre desautoriza al maestro, que pasa mucho también, Muchísimo. primero que es, para el chico dice, bueno, aprende el arte de la manipulación desde muy temprano, ¿sí? Porque empieza a tercerizar. Y segundo, que esa incorporación del no que él tenía que hacer se ve truncada, porque, o sea, ahí no hay límite. Yo sé que me dicen no acá y voy allá, ¿sí? Entonces la idea es que pueda incorporar que no todo es como yo quiero, que hay un límite, porque además esos chicos van a sufrir mucho, no es que el límite por el límite. Alguien que no se puso límite en la infancia, de grande, es muy difícil que se encuentre a gusto en cualquier contexto social. Son esas personas que nadie las soporta porque no ven al otro, no son capaces de empatizar con el otro, porque están en su mundo, digamos, ¿no? en su deseo todo cumplido, ¿sí? Si las cosas son como a mí me gusta, tipo niño caprichoso que decimos, si las cosas son como a mí me gusta, todo va bien. Ahora si tengo que renunciar y hacer lo que el otro quiere o negociar, ya no me siento cómodo y ando cortando todas las relaciones. Bueno, ¿estamos? Bueno, muchas gracias, ¿eh?